sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para Queremos, Señor, alabarte, glorificarte en esta hora, darte gracias porque siempre anda tras nosotros. Queremos, Señor, tu presencia, queremos tu encuentro. Te ofrendamos este culto, cada cántico, cada plegaria, los dones, los talentos de nuestros jóvenes. Gracias, Señor, por ello. Al abrir tu palabra, háblanos. Que hoy podamos no solo ser oidores, sino que tengamos el poder y la gracia de tu palabra para también ser obediente a ellas. Gracias, Señor. De Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno que podemos estar juntos de nuevo, listos para compartir la palabra de Dios. Ahora es el momento para que saluda a quien está a tu lado por un momentito y luego nos concentramos en el mensaje de hoy de una manera especial para ser bendecido por Dios. Nosotros vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Yo me conecto hoy con nuestra semana
nuestra semana de conquistadores, nuestra semana de oración de nuestros muchachos y muchachas. Estamos terminando una semana donde nuestros niños y niñas, jovencitos y jovencitas han estado presentando la palabra de Dios. Y me han pedido que yo sea el que cierre allí esta semana de encuentros. Hemos estado mirando esos encuentros de Jesús con algunas personas. Hemos visto cómo la presencia de Jesús hizo la diferencia en las personas. Vimos a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Vimos a Jesús trayendo bendición a unas bodas. Vimos a Jesús abrazando a los rechazados de la sociedad, dando vista a los ciegos, libertando a los cautivos. Vino a Jesús rescatando y trayendo la paz en la tormenta. Hemos visto a Jesús manifestando su poder aún sobre la muerte. Y también lo vimos ocupando nuestro lugar, muriendo nuestra muerte y dándonos la promesa de que estaremos con Él en el paraíso. Interesante, ¿verdad? Esos son los temas que han presentado nuestros muchachos. Es a Jesús a quien necesitamos. No es a la iglesia. Oh, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, necesitamos a la iglesia. Y la iglesia es necesaria. Pero por encima de todo, a quien necesitamos es a Jesús. ¿Necesitamos a las actividades de la iglesia? Claro que sí. Hay personas que me llaman en este tiempo, pastor, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Y todo eso es necesario y queremos hacerlo pronto, pero sobremanera necesitamos un encuentro con Jesús. Sin Jesús es indispensable, no se puede vivir sin Él. Sin Él solo se sobrevive, se malvive. Es a Jesús a quien necesitamos. Quiero invitarte hoy a que miremos otro encuentro en la Biblia. Quiero invitarte a que vayamos a la Biblia y miremos otro encuentro de Jesús. Y partiendo de ese encuentro, te voy a regalar los puntitos del mensaje de hoy. Vamos al libro de San Lucas. Lucas capítulo 19, los versículos 1 al 10. Ahí está el relato de hoy. Lucas 19, 1 al 10. Otro encuentro maravilloso de Jesús. Ahí vamos. Los hermanos me están saludando allí. Hermano Jaime, Amarilis, Cándida, Melqui, Veralia. Ahí están saludándonos unos a otros en el nombre del Señor. Vamos ahora a la palabra. Jesús tiene otro encuentro maravilloso con otra persona. Cuando tú rastreas la Biblia vas a encontrar a Dios buscando encontrarse con el ser humano. Eso es bíblico, eso es regular, eso no es nuevo. Pero aquí habla de un caso en especial. San Lucas capítulo 19 versículos 1 y 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo. Pastor, esa historia yo me la sé. Claro, yo me la sé también. Tú te la sabes. Pero hoy me voy a colocar sobre eso que ya tú sabes para que recibamos el mensaje de Dios. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse en la casa de un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes las voy a dar a los pobres, y si a alguno he defraudado, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está el encuentro de Jesús y Zaqueo. Yo hoy no solo quiero hablarte del encuentro de Jesús y Zaqueo, hoy yo quiero hablarte del encuentro tuyo con Jesús y mi encuentro con Jesús. Y vamos a tomar el encuentro de Jesús con Zaqueo y otros encuentros como la plataforma para ver que también nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. ¿Quién era Zaqueo? Hablemos un poquito de Zaqueo. Zaqueo lo tenía todo.
Era rico, dice la palabra de Dios. Lo tenía todo, pero al mismo tiempo era como si no estuviera nada. Era rico, pero también era miserablemente pobre. Era jefe de los publicanos, pero no tenía control sobre su propia vida. Qué interesante, qué contradicción. Lo tenía todo por un lado, pero le faltaban cosas indispensables. Era rico, pero por otro lado era muy pobre. Era un jefe, el que mandaba, el que gobernaba, el que decía todo, pero no tenía el control de su propia vida. Era un hombre importante en la ciudad, pero también era un hombre que sufría, que maldecía las vidas de otros y muchas veces maldecía hasta su propia vida. Pero también Zaqueo era un hombre lleno de sueños. Nadie lo quería. ¿Te imaginas? Para los romanos, Zaqueo era un oportunista. Para los judíos, era aquel que vendía la patria y le llamaban ladrón, un sin alma. Y para la gente de su ciudad, era una sanguijuela que vivía de chupar la vida de los otros. Ese era Zaqueo. Conocido por todos como Zaqueo el traidor, Zaqueo el buitre, el que vive de las desgracias de los demás. Zaqueo, este nombre Zaqueo, significa puro. Así que el mismo nombre de Zaqueo provocaba burla, porque estaba muy lejos de ser una persona pura, estaba muy lejos de allí. La vida de Zaqueo era una paradoja. La vida de Zaqueo era una contradicción. Era todo lo contrario a su nombre. Eso es nuestra vida muchas veces. Muchas veces nuestra vida también es una paradoja. ¿Estás conmigo, hermano? Muchas veces la vida nuestra es una contradicción de todo. Parece que lo tenemos todo, pero nos falta lo elemental. Otros nos ven como que no tenemos necesidad, pero vivimos insatisfechos. Nuestro nombre, nuestro estatus dicen una cosa, pero nuestra realidad dice otra. Se supone que con lo que tenemos, que con lo que hemos logrado, ya deberíamos ser felices. Pero esa no es la realidad. Es allí donde entra Jesús. Él es quien cambia tu paradoja. Él es quien da plenitud a tu existencia. Él es quien le da sentido a tu vida. Jesús viene a nuestra vida porque justamente eso es lo que somos. Una contradicción, una paradoja. Me paso la vida luchando por esto, lo consigo y es como si no tuviera lo que he conseguido porque sigo siendo infeliz, me falta todo. Y allí está Zaqueo, rico, poderoso, reconocido en la sociedad, una buena posición, una buena postura, un hombre importante, pero un infeliz. Un desgraciado, un vacío, un sin nada y sin nadie. Lo tiene todo, pero le falta todo. Ese era Zaqueo. Hoy mientras miramos la historia de Zaqueo, no es para que nos quedemos mirando a Zaqueo, es para que nos miremos a nosotros mismos. Porque a veces también nuestra vida es igual. Yo quiero mirar 3 puntitos en el mensaje de hoy. Quiero mirar, número 1, Jesús te busca. Número 1, ¿cuál es? Jesús te busca, Andrés. Número 2, Jesús te encuentra. Y número 3, Jesús te cambia. 3 cosas nos da Jesús en lo que tiene que ver con el encuentro. Te busca, me encuentra con la intención de que se produzca un encuentro. Y número 3, Jesús te cambia. ¿Cómo Jesús me busca? Pastor, yo no he visto a Jesús buscándome, podríamos decir también. Jesús primeramente visita nuestra conciencia. Cuando una persona viene a encontrarse personalmente con Jesús, como es el caso de Mateo, como fue el caso de Zaqueo, como fue el caso de esta gente, cuando viene a producirse el encuentro visible con Jesús, hace tiempo que ya Jesús te visitó. Aleluya. Cuando vienes al agua del bautismo, cuando viene ese día cuando te entrega el Señor y todo el mundo lo ve, tú sabes, yo sé que hace tiempo que ya Jesús me vino visitando. Eso es así. Cuando vengo a manifestarle a la gente el cambio de mi vida, hace mucho rato, hace mucho tiempo que ya el Espíritu de Dios me ha visitado. ¿Estamos claros de eso?
Jesús no busca. Número uno, Jesús se vale de ese estado de insatisfacción que tenemos. Jesús se vale de ese sentimiento de vacío que el ser humano tiene, esa necesidad del alma que el ser humano tiene. El Señor se vale de eso para llegar hasta nosotros. No te estoy diciendo que Dios es quien crea ese vacío. Dios es quien llena ese vacío. No te estoy diciendo que Dios es quien crea en ti esa necesidad. No, Dios es quien sacia esa necesidad. Cuando el ser humano busca saciar su vida con cosas pasajeras, con riquezas, con dinero, con posiciones, con fama, con poder, con reconocimiento, cae en un vacío existencial que no lo ha producido Dios, lo ha producido porque hemos intentado saciar nuestra sed con aguas que no sacian. Y ahora Jesús aprovecha esas circunstancias para llegar hasta nosotros, para tocarnos hasta nosotros, porque ya sabemos que la adversidad del ser humano es la oportunidad de Dios, porque el ser humano no tiende a mirar a Dios, el ser humano tiende a correrle a Dios, pero cuando el ser humano está en una crisis, entonces la voz de Dios se hace más audible y el ser humano tiende a recibir mejor a Dios. Jesús nos busca, toca nuestra conciencia, habla a nuestros corazones. Cuando hemos tratado de saciar nuestra sed con todo tipo de agua y aún seguimos sedientos, Jesús aprovecha y nos visita a través del Espíritu Santo. Es Dios quien toma la iniciativa. Él es quien nos busca. La tendencia humana es huir de Dios y la naturaleza de Dios es venir tras nosotros porque Dios es amor. Aleluya. Esa es la naturaleza humana. Le corro a Dios. Me voy de Dios. No quiero saber de Dios. Y la naturaleza de Dios sigo insistiendo, sigo tras Él, sigo buscándolo. Y entonces cuando caemos en una necesidad grande, en una ansiedad, en una crisis, Dios dice, ahora Él me va a escuchar mejor y entonces Dios viene tras nosotros para alcanzarnos, para bendecirnos. Jesús busca a todos sin excepción. La diferencia está en que unos responden a su búsqueda y otros no. Pero todo ser humano que viene a este mundo es buscado por Dios. Unos responden y otros no responden. El deseo de toda la gente, página 506, dice, en este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. ¿Y quién despertó ese anhelo en Zaqueo? ¿Ah? Fue obra de Dios. En este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Es una obra de Dios. El anhelo que Zaqueo tenía antes era un anhelo de hacerse rico. El anhelo que Zaqueo tenía antes era un anhelo de tener posesiones. Y cuando en su mente el Espíritu le dijo, pero para poder tener lo que quieres vas a tener que traicionar tu patria, a Zaqueo no le importó. Para poder ser rico vas a tener que robarle a este y a aquel. A Zaqueo no le importó. Pero cuando todo lo que consiguió no bastó, entonces se crea una crisis y el Espíritu de Dios empieza a tocar. Y dice el libro que estamos leyendo, en este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Dios empezó a trabajar en su corazón. A poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán y Zaqueo había oído el llamamiento del arrepentimiento. Dios buscando al hombre otra vez. A poca distancia de Jericó estaba Juan predicando y cuando Zaqueo escuchó las predicaciones de Juan, empezó a ser tocado. De hecho, dice la Biblia que literalmente algunos cobradores de impuestos llegaron hasta donde Juan y le preguntaron, ¿qué hacemos? Y Juan le dijo, no cobren de más, cobren lo que es justo. ¿Ah? Es como diciéndole a esos ladrones, no, así no es. Esto tocó el corazón de Zaqueo. Dice el libro, el arrepentimiento, la reforma de la vida eran posibles para Zaqueo también. Aleluya. ¿No había sido publicano uno de los más fieles discípulos del maestro Mateo? Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había predicado. Empezó a producirse un cambio. Zaqueo no esperó que alguien viniera y le dijera, el Señor te llama. No. Desde que el Espíritu de Dios entró a su corazón, desde que escuchó la voz de Dios hablándole a través de Juan el Bautista, a través del Espíritu Santo, desde que escuchó la voz hablándole, empezó el proceso de arrepentimiento. Jesús lo está buscando y Zaqueo está respondiendo. Y esto es bueno verlo. Porque en todo Jericó, posiblemente el peor o uno de los peores hombres de Jericó era Zaqueo.
Y a la vista de los líderes religiosos, de hecho, el mismo libro que estoy citando, Desea a toda la gente, dice que el liderazgo religioso había rechazado a Zaqueo. Y lo había proscrito. De hecho, la costumbre era que cuando un judío se hacía publicano, proscrito, no tenía derecho a ningún evento religioso, no tenía derecho ni siquiera a ir a la iglesia, a la sinagoga, no tenía derecho a participar de cierta actividad religiosa, era proscrito. Pero ahora acabamos de ver cómo el Espíritu de Dios fue al corazón de Zaqueo y Zaqueo lo escuchó y empezó a ser transformado aun cuando la gente no se daban cuenta. A veces nosotros tenemos toda la vida en la iglesia y miramos a los que están fuera como que están peor, pero a veces el que está afuera está recibiendo la voz de Dios también. Nosotros podemos tener toda la vida aquí en la iglesia, en la vida y en el ambiente cristiano y tener corazones que no responden a la voz del Espíritu. Porque dice la misma historia, y cuando tú revisas más adelante la historia de Zaqueo, cuando Zaqueo se arrepiente, cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, dice el texto que todos murmuraban, este ahora va a posar en la casa de un pecador. Y yo te pregunto, ¿quién necesitaría más el encuentro, Zaqueo o los que estaban criticando? ¿Eh? Porque a veces somos muy buenos mirando la falta del que está más allá, pero no estamos mirando la nuestra. No estamos mirando nuestra falta. El Señor visitó a Zaqueo, lo visitó en el silencio, lo visitó en su conciencia, lo visitó a través del Espíritu Santo, aprovechó lo que él había escuchado de la palabra, aprovechó lo que ya él conocía de las Escrituras y empezó a trabajar en su corazón. El Señor nos busca. De alguna manera Jesús se allega hasta ti. El Señor tiene muchas maneras de hacerlo. Él conoce tu historia, tu background, tu pasado. Y de alguna manera el Señor se acerca. Pero Él es siempre quien nos busca. Él nos atrae, Él nos conquista. Fue Él quien buscó a la mujer samaritana. Fue Él quien atrajo a Nicodemo. Dios es quien siempre está buscando al hombre. Amén. Bueno, para eso que está en el chat yo te voy a poner para que empiece a escribir. Señálame en la Biblia casos donde Jesús o Dios, en este caso es lo mismo, están buscando al ser humano. Y también puede señalarme casos donde el ser humano le está corriendo a Dios. Empieza a escribir para que esté más activo, más activa allí. Lo que yo encuentro en la Biblia es a Dios buscándonos y al ser humano huyendo. Eso es lo que encuentro en la Biblia. ¿Me puedes escribir algunos ejemplos? A ver si se animan a escribir. Desde que abrimos la Biblia encontramos a Dios buscando a Adán. Inmediatamente Dios está buscando a Adán. ¿Y Adán qué está haciendo? Escondiéndose. Sí. ¿Quién era que había fallado? ¿Dios o Adán? Adán. ¿Quién era que había trastornado el asunto? Adán. ¿Ah? Y ahora Dios viene a pedirle cuenta, a cobrarle, o Dios viene a bendecirlo. Alabado sea el Señor. No te estoy diciendo que Dios no nos pide cuenta, pero sí te estoy diciendo que Dios viene con el plan de solucionarlo todo y de bendecirnos. Ahí está, hermana Veralia. En la Biblia yo encuentro a Dios buscando a Noé y buscando a los antidiluvianos. Dice la Biblia que el corazón de los hombres era de continuo al mal. Y a Dios le pesó en su corazón haber creado al ser humano. Pero no encontramos a Dios que viene a destruir, sino que le manda a Noé 120 años a predicarle. Alabado sea el Señor. Ahí la hermana Miriam me está mostrando a Jonás. Dios es quien busca a Jonás. Jonás es quien sale corriendo. Jonás es quien decide no cumplir la misión que Dios le da. Jonás es quien se esconde. Jonás es quien se agacha en el fondo del barco. Jonás es a quien Dios le dice ve para el norte y él coge para el sur. Ese es Jonás. Pero encontramos a Dios detrás de Jonás. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Encontramos a Dios detrás de los ninivitas. La gente de Nínive era perversa, era gente mala. Pero encontramos a Dios buscándolo, mandándole un mensaje especial de arrepentimiento. Es Dios quien nos busca. Ahí hay una lista que ustedes han puesto. Dios buscó a Moisés, Dios buscó a María Magdalena, Dios buscó a Jacob. Dios es quien nos busca. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes que Dios también te está buscando a ti? ¿Siente que Dios te está buscando? Ahí dice Oscar que Dios buscó a Caín. Wow, y eso es verdad. Lo único que Caín rechazó a Dios. De hecho, dice que cuando Dios empezó a hablar con Caín, Caín empezó a mentir y a decir otras cosas. Cuando se dio cuenta que no podía mentirle a Dios, en lugar de arrepentirse, lo que dijo, Señor, ahora el que me halle me va a matar. Y Dios en misericordia le dijo, no.
el le puso una marca para que nadie toque a Caín. ¿Cómo Dios es bueno? Dios es maravilloso. Dios buscó a Saulo. ¿Ah? Dios buscó a Lot. Dios es quien nos busca. Cada encuentro que aparece en la Biblia entre Dios y el hombre, tú revisas que es iniciativa de Dios. ¿Te está buscando el Señor? No tengas duda. ¿Estás respondiendo a la búsqueda del Señor? Siente como Zaqueo que lo que has logrado no ha bastado. Siente como Zaqueo que eres un infeliz aunque lo tiene todo. Siente como Zaqueo que todas las actividades de la vida en las que te involucra al fin de cuentas te dejan con un vacío del alma. ¿Sientes eso? Lo que te falta es un encuentro con Jesús. Y voy a pasar inmediatamente al segundo punto. Punto número 1, el Señor nos busca. Punto número 2, nos busca hasta que nos encuentra. Es muy fácil buscar y cuando se pone difícil la cosa, abandonar la búsqueda. No sé en tu casa, pero en mi casa pasa que a veces alguno de mis hijos está buscando algo y me pregunto, digo, bueno, está en tal lugar y va allí, papi, no lo encuentro. U otras veces le pregunto, ¿y qué pasó con lo que buscaba? Ah, yo no lo encontré. Digo, pero ¿cuán fácil desistimos? ¿Cuán fácil desistimos de buscar algo que necesitamos? Pero Jesús nunca desiste. Él nos busca hasta encontrarnos. Y si no nos encuentra, no es porque no nos encontró, es porque aquella persona a quien busca lo rechaza una y otra vez. Por eso el encuentro no se produce. Alguien citó allí el caso de Saulo. Jesús buscó a Saulo, le habló a su conciencia. La escritora adventista Ellen G. White dice que el Espíritu de Dios le habló una y otra vez a Saulo hasta que se creó un torbellino en su cabeza. La Biblia dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y cuando vio a Esteban morir apedreado de la manera que Esteban murió, Saulo fue tocado, fue conmovido, fue movido a averiguar qué está pasando. Los conceptos filosóficos, las creencias de Saulo fueron tocadas, fueron removidas cuando vio el testimonio poderoso de Esteban. Pero en lugar de arrepentirse, decidió seguir siendo el perseguidor. Decidió acallar su conciencia dándole muerte o eliminando a todos los cristianos que vinieran por delante. Cada vez que Saulo arrastraba a un cristiano a la cárcel, cada vez que maltrataba a uno, cada vez que encarcelaba a uno, el Espíritu de Dios volvía a hablarle. Cuando miraba la paciencia, cuando miraba el amor de este cristiano, cuando miraba su entrega a Jesucristo, él quedaba tocado. El libro Hechos de los Apóstoles dice que fue donde los líderes judíos, donde sus mentores judíos preguntarle qué es lo que pasa, le explicaban, pero eso no bastaba. Hasta que decidió acallar su conciencia y no estar tranquilo hasta que no los eliminara a todos. Jesús estaba visitando a Saulo, le estaba hablando a su conciencia, pero este se resistía hasta que Jesús provocó el encuentro. Literalmente dice la Biblia que cuando Saulo iba camino a Damasco, Jesús le apareció en el camino, lo interceptó, lo impactó. Jesús te busca hasta que te encuentra. Ese es nuestro Salvador. ¿Qué tendrá que hacer el Señor para encontrarte? ¿Qué tendrá que hacer el Señor para tener ese encuentro personal contigo? Pastor, pero yo voy a la iglesia, yo estudio la Biblia, pero es posible que no estés teniendo un encuentro verdadero con el Señor, donde el Señor pueda trabajar realmente tu vida, tu corazón, tu alma, tu ser. Posiblemente no estés pasando por esa experiencia como debe pasar, donde tu alma termine derramada en las manos del Señor. Jesús hará todo lo posible para tener un encuentro con nosotros. Si este encuentro no llegara a producirse, no es porque Jesús no haya hecho lo imposible, sino porque nosotros lo hayamos rechazado. Jesús provoca el encuentro. Jesús se coloca donde tú puedas encontrarlo. Jesús se acerca a ti. Jesús se hace asequible. Se coloca donde sea imposible ignorarlo. Jesús viene de una u otra forma, llega hasta nosotros. Ese es el caso que encontramos con la mujer samaritana, fue el caso que encontramos con Saulo. Ya Jesús había hablado al corazón de esta mujer, el Espíritu de Dios había tocado el corazón de la mujer samaritana. Esta mujer tenía una profunda sed del alma, entonces Jesús salió al encuentro de ella. Jesús no hacía nada por casualidad, todo lo que hacía era guiado por la misión.
Dice la Biblia literalmente en San Juan 4, versículo 4, y tenía que pasar por Samaria. ¿Ah? Ustedes conocen esa expresión. Otras versiones dicen, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Quién lo estaba esperando en Samaria? ¿A quién debía encontrar Samaria? Debía producirse un encuentro entre Jesús y la samaritana. Jesús había estado mirando la angustia de esta mujer, había estado mirando el lloro de esta mujer, había estado mirando el alma vacía de esta mujer, y Jesús provocó un encuentro con ella. ¡Aleluya! Ese es nuestro Salvador. La buscó, la tocó. Puede estar seguro que el Espíritu le habló en las noches de amargura. Puede estar seguro que el Espíritu de Dios le habló en su insatisfacción una y otra vez, hasta que Cristo propició el encuentro. Le era necesario llegar a Samaria. Para Jesús es prioridad tener un encuentro con nosotros. No es si se puede. El Señor hará todo lo posible para encontrarse con nosotros, un encuentro significativo que transforme nuestras vidas. Observa que cuando Jesús llegó a Samaria, se sentó junto al pozo. Él sabía que la mujer tenía que venir al pozo. No se sentó a tantos metros del pozo, se sentó junto al pozo. Era provocando el encuentro, era provocando llegar hasta esta mujer. Los discípulos fueron por comida, pero él se quedó allí. La mujer llegó, se dio cuenta que era un judío, lo ignoró. ¿Y Jesús qué hizo? ¿La ignoró también? O si Dios nos diera esa gracia de no cansarnos cuando damos estudio bíblico, de no cansarnos cuando predicamos el evangelio. A veces queremos predicarle a alguien, pero esa persona no nos trata bien, esa persona nos ignora, esa persona nos rechaza y decimos, allá tú te lo pierdes. El que estoy bueno soy yo, no eres tú. Así tendemos a decir, el que tiene que darte algo soy yo, no eres tú. Gracias al cielo que nuestro Señor no tiene ese concepto. La mujer lo ignoró, la mujer lo rechazó. Y cuando Cristo le habló, la mujer lo reprochó. Ay, ¿cómo tú siendo judío vienes a hablar conmigo? Jesús insistió hasta lograr un encuentro con esta mujer, hasta despertar en ella el interés, hasta tocar la llaga de su necesidad, hasta provocar que ella misma le pidiera el agua de vida. Alabado sea su nombre. Eso es Dios. Ese es Dios. A Saulo lo interceptó en el camino y a esta mujer la esperó junto al pozo. Pero siempre Jesús nos encuentra. Alabado sea su nombre. Siempre Jesús viene tras nosotros. Fue lo mismo que pasó con Zaqueo. Ya vimos que el Espíritu de Dios tocó a Zaqueo. Ya vimos que Zaqueo fue movido a un cambio de conducta. Ya vimos que Zaqueo no fue rebelde a la voz del Espíritu y a la voz de Juan el Bautista y empezó un proceso de arrepentimiento. Pero Zaqueo se creía indigno de encontrarse con Jesús. Entonces Zaqueo se enteró que uno de los 12 discípulos de Cristo, llamado Mateo, otro cobrador de impuestos como él, era parte del grupo más cercano de Jesús. Y esto hizo que naciera la esperanza. ¡Wow! Uno de sus más allegados seguidores es un cobrador de impuestos como yo. Usted puede imaginarse cómo esto llenó el corazón de Zaqueo de esperanza. Y desde entonces resolvió encontrarse con Jesús. Saben, hermanos, a veces nosotros somos alcanzados por la gracia de Cristo. Y no le damos a entender a los demás que también ellos pueden ser alcanzados. Dios nos alcanza, pero andamos por la vida de que me alcanzó quizás por lo que yo pude haber hecho. Pero Dios no te alcanza por lo que tú puedes hacer. Dios te alcanza por lo que Él puede hacer en ti. Así es. Tenemos que creer eso. Yo te pregunto, ¿te ha transformado el Señor? ¿Te alcanzó el Señor? Al punto que cuando otros vean que te alcanzó, nazca esperanza en ellos puedan decir, también a mí me puede alcanzar. Cuando Zaqueo se entera que Mateo era parte del grupo de Jesús, entonces él dijo, también a mí me va a aceptar, a mí no me va a rechazar.
Pero a veces Dios nos alcanza, pero andamos por la vida como que la manera o la forma por la que Dios me ha alcanzado es porque yo no soy tan malo, es porque yo no soy tan corrompido. Y entonces el otro cuando me ve dice, bueno, pero eso fue a él, a mí no. No, amado, si el Señor me alcanzó a mí, a ti te puede alcanzar también. Si el Señor tuvo un encuentro conmigo, contigo lo tendrá también. ¿Puedes creer eso? Eso llenó de esperanza el corazón de Zaqueo. Por eso dice el texto en la Biblia, pero habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. ¿Fue por casualidad que Cristo vino a Jericó? Vaya al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, Cristo llegó a Jericó y pasaba por la ciudad. ¿Y Jericó era cuál ciudad? Era la ciudad de Zaqueo. Cristo no vino a Jericó porque, me antojé de pasar por ahí. Cristo vino a Jericó porque el Zaqueo que él había estado buscando necesitaba un encuentro con él. Aleluya. Por eso vino Jesús a Jericó. Debes saber eso. Cuando se trata de nuestra salvación, nada es casualidad. Es una obra de la providencia y la misericordia de Dios. Ese Zaqueo que tenía esa lucha, ese Zaqueo rechazado, olvidado, ese Zaqueo infeliz que ahora había empezado a responder la voz del Espíritu, necesitaba la confirmación del encuentro con Cristo. Esa era su mayor necesidad. Y Jesús metió en su agenda ir a Jericó. Y pasó por Jericó. Y la Biblia dice que cuando Zaqueo se enteró, la escritora bendita Ellen de White dice que cuando Zaqueo se enteró, tomó la decisión de encontrarse con Jesús. No fue casualidad. Por eso cuando lo encuentra, cuando Jesús encuentra a Zaqueo, Jesús le dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, estoy citando Lucas 19:5, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús se quedó en la casa de Zaqueo. ¿Será que Jesús dijo, Zaqueo es rico, nos puede poner un buen banquete? ¿Será por eso que Jesús fue a la casa de Zaqueo? ¿Será que Jesús dijo, en la casa de Zaqueo deben haber buenos asientos para yo descansar? ¿Será por eso? Oye la expresión, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo. Hoy tengo que. Hoy debo quedarme en tu casa. Zaqueo, yo he viajado, yo he andado, yo vengo de lejos porque debo venir a tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no llegó a la casa de Zaqueo por casualidad. Jesús llegó a la casa de Zaqueo porque había salido en busca de Zaqueo. Alabado sea el Señor. Cuando gemimos, cuando lloramos, cuando nuestra alma busca a Dios, tú puedes estar seguro que ya Dios te ha estado buscando y Dios viene a tu encuentro. Podemos responder a la búsqueda del Señor. Deseado toda la gente, página 507 dice, ya había empezado a volver así sobre sus pasos cuando se supo en Jericó que Jesús estaba entrando en la ciudad. Zaqueo resolvió verle. ¿Zaqueo resolvió qué? Él decidió, yo tengo que verlo. Esa fue la decisión de Zaqueo. Comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado. Difícil el camino del que procura incorrecta. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha, el tropezar con la desconfianza, el esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. Note usted la actitud de Zaqueo ahora. Zaqueo tiene esta actitud, comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado. El Espíritu de Dios estaba hablando en su corazón. Cuán difícil, él comprendía, cuán difícil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. Si procuraba cambiar de vida, cuán difícil se torna eso. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha. La gente seguía sospechando de él y juzgándolo mal. Él tenía que bregar todos los días con la desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores. Era difícil de soportar. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. Y dice antes, resolvió encontrarse con Jesús. Las calles estaban atestadas y Zaqueo, que era de poca estatura, no iba a ver nada por encima de las cabezas del gentío.
Pero él decidió que tenía que ver ¿a quién? Tenía que ver a Jesús. Nadie le daría lugar. ¿Quién le daría un chance a Zaqueo en la fila? ¿Ah? ¿Quién quería saber de Zaqueo? ¿Ah? Nadie le daría paso para que caminara entre la multitud. Nadie. Así que corriendo delante de la multitud, hasta donde un frondoso árbol, un sicómoro, extendía sus ramas sobre el camino, el rico recaudador de impuestos trepó a un sitio entre las ramas desde donde podría examinar a la procesión que pasaba abajo. Mientras el gentío se aproximaba en su recorrido, Zaqueo escudriñaba con ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Pasó de largo por debajo del árbol? Alabado sea el Señor. ¿Hizo como que se iba a ver si Zaqueo hacía algo? No, exactamente se paró debajo del árbol. Y usted puede imaginarse como el corazón de Zaqueo quería salirse del pecho. Ahora imagínate, quiero verlo, pero tampoco quiero una confrontación. Pero amados, cuando el Señor te busca para encontrarte. Justo debajo del árbol se paró Jesús. Y justo levantó la vista. No solo se para en la sombrita del árbol, sino que levanta los ojos para mirar a Zaqueo. Y ahí se miraron. Puedes tú ver lo nervioso que está Zaqueo. Y Jesús ahora le dice, Zaqueo, también sabe su nombre. Zaqueo, desciende, baja pronto, porque hoy debo, es la misma expresión, hoy necesito, la misma expresión que dice con la samaritana, es necesario que pase por Samaria, es necesario que pose en tu casa, es necesario que tenga un encuentro especial contigo. Alabado sea el Señor. Allí se produjo el encuentro entre Jesús y Zaqueo, pero ya hacía tiempo que el encuentro había comenzado. Allí se propuso el encuentro especial. ¿Y qué pasó en la vida de Zaqueo cuando Jesús lo encontró? Ahora voy al punto número 3. Jesús es quien te busca. Jesús te busca hasta que te encuentra. Y cuando te encuentra, Jesús te transforma. Jesús te cambia. Jesús, cuando llega a tu vida, trae sanidad. Sanidad física y sanidad del alma. ¿Recuerda algunos casos en la Biblia en los que un encuentro con Jesús trajo sanidad física? Eso abunda bastante en la Biblia. ¿Puedes enumerar alguno? Un caso en la Biblia donde un encuentro con Jesús trajo sanidad física. ¿Puedes escribirlo? ¿Ah? ¿Te imaginas un caso? ¿Puedes recordar un caso en la Biblia donde un encuentro con Jesús trajo sanidad emocional? ¿Puedes encontrar un caso así en la Biblia? A ver, escríbelo. Jesús te busca, Jesús te encuentra hasta provocar un encuentro contigo. Pero cuando ese encuentro se produce, Jesús sacia tu alma, Jesús se transforma, Jesús te bendice. Trae sanidad física. No siempre va a ocurrir, pero siempre y cuando esa sanidad vaya a ser de bendición y salvación, Jesús te sana físicamente. Jesús te sana el alma, te sana emocionalmente. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontró con la María Magdalena? Ahí está. No se registra que le diera una sanidad física, pero le dio una sanidad emocional. La mujer del flujo de sangre la sanó físicamente. El leproso lo sanó físicamente. El paralítico lo sanó físicamente. El endemoniado gadareno lo sanó físicamente y emocionalmente también. Le transformó su vida. Por eso es que necesitamos un encuentro con el Señor. Cuando Jesús viene, te transforma, te trae perdón. ¿Puedes darme un caso bíblico donde el encuentro con Jesús trajo perdón? ¿Puede mencionarme un caso así donde el encuentro con Jesús trajo perdón? Pastor, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque lo que nuestras vidas necesitan es perdón, es sanidad, sanidad emocional, sanidad física. Y eso es lo que trae el encuentro con Jesús. Por eso nuestra mayor necesidad es venir al Señor cada día, derramar nuestra alma a Él, para que Él haga en nuestras vidas su obra transformadora. Sí, ahí está el caso del paralítico, del leproso, de Pedro, de Pablo. Puedes citarme casos donde cuando el Señor llega, tú recuerdas aquel paralítico que entraron por el techo de la casa. El hombre estaba paralítico, era un guiñapo humano.
Pero cuando lo entraron y lo pusieron frente a Jesús, en lugar de Jesús decirle levántate y anda, sé sano, Jesús lo que dijo, tus pecados te son perdonados. Porque la necesidad de ese corazón era perdón. Es que un encuentro con Jesús no es que Jesús te va a dar un medicamento o una medicina a ver si te funciona. Jesús tiene la medicina que tú necesitas. Alabado sea el Señor. Jesús no te va a dar algo, bueno, este está paralítico, lo que le falta es caminar. No, Jesús ve el corazón, ve tu necesidad y te va a suplir directamente la necesidad que tiene. Por eso dice la historia que cuando Jesús miró al paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados, los que estaban allí empezaron a murmurar, porque bueno, pero este hombre no vino aquí para que lo perdonen, es para que lo sanen. No, el Señor sabe cuál es la necesidad del alma. La escritora adventista Ellen White dice que cuando Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados, la paz inundó todo su ser. Su rostro cambió. Y en su corazón estaba dispuesto a que lo sacaran a sí mismo en su camilla y morir tranquilo, porque lo que le hacía falta era el perdón. De hecho, el texto de Lucas capítulo 5, registrando esta historia, dice que Cristo lo sanó para testimonio a los que estaban allí, no porque el hombre necesitara eso ya. Ya él estaba listo para morir y descansar en el Señor. Cuando nos encontramos con el Señor, Él nos da lo que necesitamos. Por eso nuestra mayor necesidad no es más comida, no es más dinero, no es más posesiones. Y es posible que necesitemos un poco de todas estas cosas, pero nuestra real necesidad es la de encontrarnos sinceramente con Jesús. Dame un ejemplo en la Biblia donde un encuentro con Jesús significó salvación, literalmente salvación. Bueno, pastor, siempre que Jesús se encontraba con alguien le llevaba salvación, pero hay casos en la Biblia donde Cristo literalmente le dijo, tu fe te ha salvado. Donde la salvación llegó. Tengo el mismo caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo se levanta y se expresa, Cristo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Un encuentro con Cristo trae salvación. Dime un caso en la Biblia donde un encuentro con Cristo significó enseñanzas, significó que Jesús explicó, significó que Jesús enseñó, significó que Jesús detalló las Escrituras, porque lo que le hacía falta a esa persona era entender. A veces lo tenemos todo, pero tenemos una confusión en nuestra cabeza, no entendemos el mensaje. Y posiblemente ahora yo esté hablando para alguna persona que sabe que el Señor lo busca, que sabe que el Señor lo ha tocado, pero está confundido, está confundida, no entiende la palabra, no sabe si es por aquí o si es por allá. Necesitas encontrarte con Jesús y con su palabra y Él te va a enseñar. Dame un caso en la Biblia donde Jesús se detuvo a enseñar a alguien, a instruir a alguien, a mostrarle el camino a alguien que estaba confundido. ¿Puede dármelo? Ramón Arrín dice allí tres nombres, pero especialmente ahí tenemos a Nicodemo. Nicodemo fue donde Jesús ni estaba enfermo, no, Nicodemo se veía bien. Pero cuando llegó donde Jesús, el maestro de Israel, que era Nicodemo, tuvo que sentarse como un alumno a los pies de Cristo para ser enseñado, para ser instruido. Porque a veces nuestra necesidad es de que el Señor nos enseñe, de que el Señor nos hable. Cuando llegas donde Jesús, Jesús te acepta, Jesús te abraza. Pero una de las cosas más importantes que Jesús hace cuando nos encontramos con Él es que le da propósito a nuestra vida. Nos da sentido para vivir. Es una de las cosas que más hacen falta hoy. ¿Cuánta gente hoy vive una vida sin propósito o con propósitos que lo fabrican en la mañana para la tarde, pasajeros, y al llegar la noche siguen siendo personas vacías? Cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, cambió su vida, cambió sus prioridades, se produjo un cambio en los valores de Zaqueo. Zaqueo se puso de pie, dice la historia, y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Es el mismo Zaqueo que antes se había convertido en ladrón para conseguir dinero. Es el mismo Zaqueo que se había convertido en cobrador de impuestos, traicionando su nación para unirse al opresor por conseguir dinero. Pero ahora es el mismo Zaqueo que se desprende del dinero, porque Dios ha cambiado su vida. Dios ha cambiado su corazón. La multitud hizo lugar para Zaqueo. Zaqueo descendió. Zaqueo
se agarró de Jesús. Yo siempre ilustraba esto que cuando Saqueo del árbol, que Jesús lo estaba esperando abajo, se agarró de él, se enganchó de él, porque ahorita quiso ver a Jesús, pero nadie lo dejó pasar. Pero ahora es Jesús quien le dice, ven. Dice textualmente en la página 508 de toda la gente, la multitud hizo lugar y Saqueo, caminando como en sueño, miren qué interesante, se dirigió hasta su casa. ¡Wow! Él se diría, estoy soñando, Jesús está conmigo, porque no había cosa más grande para Saqueo allí que encontrarse con Jesús. Lo que quiero ilustrar es cómo los valores de Saqueo cambiaron. Ahora su emoción era que Jesús venga a su casa. Su emoción era agradar a Jesús. Su emoción cambió, sus valores cambiaron, sus prioridades cambiaron. Cuando el Espíritu de Dios ha tocado tu vida, cuando no has sido rebelde al llamado de Dios, cuando Dios ha obrado en tu corazón de una manera especial, cuando has cedido a la voz del Espíritu Santo, la escala de valores cambian. A veces quiero cambiar a mi hijo, a veces quiero cambiar a mi hija, a veces quiero cambiar a mi esposa, a veces quiero cambiar al otro. No, quien lo cambia es Jesús. No soy yo quien lo cambia, no eres tú, ni siquiera me puedo cambiar a mí mismo. Quien me transforma es Jesús, como algo que siempre he amado, que he peleado por eso, que he luchado por eso. Cuando Jesús me transforma, eso pierde ese valor, se pone donde debe estar y otras cosas valiosas ocupan el lugar correcto. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos transforma y las cosas se ponen en orden de prioridad. Saqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo. Oiga eso, qué interesante. Saqueo quedó pasmado. Dice aquí literalmente, había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse ante él tan indigno. Saqueo entendió que no fue casualidad que se encontrara con Jesús. No, Jesús lo visitó, le tocó el corazón con su espíritu, le habló en su conciencia. Él empezó a responder. Es justamente lo que pasará con todo el que no se resista al llamado de Dios. A veces Dios nos habla y como que no ocurre nada grande entre nosotros porque nos resistimos. Cuando no nos resistimos, la gracia del Señor nos atrae y nos da una revelación grande de la gloria de Dios y de nuestra condición. Fue lo que pasó con Saqueo. Saqueo se quedó pasmado, dice aquí, se quedó abrumado, asombrado, se quedó en silencio, no podía ni hablar cuando pudo ver la condescendencia de Jesús, de venir hasta él, de tratarlo de una manera tan especial. Ahora sus labios expresaron el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado maestro. Resolvió entonces hacer pública su confesión y entonces decidió hacer público su arrepentimiento. Pidió la palabra en su propia casa y Saqueo dijo, puesto en pie, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Era un contador, era experto en números. Tú sabes lo que pasa por la mente de la gente que sabemos calcular. Cuando tú vas a calcular el dinero, oye, me voy a quedar sin nada, mi fortuna se va a reducir, quién sabe a cuánto, me voy a quedar pobre. No, ya la riqueza de Saqueo no estaba en cuánto dinero tenía, sino a quién tenía. Nuestra mayor necesidad es un encuentro diario con Jesús. Posiblemente estoy hablando a personas que tienen años en la iglesia, pero tal vez no han tenido una experiencia cotidiana con Cristo. Puedo estar diario metido en las cosas del Señor y no conocer al Señor. Necesitamos un encuentro con Jesús. Hoy, mañana, cada día, para que el Señor nos sane, para que nos perdone, para que nos enseñe, para que nos salve, para que le dé propósito a nuestras vidas. Quiero darte una buena noticia. Ya Jesús te está buscando. Sí, ya Él te está buscando. Cuando te arrodillas a orar, Él está allí. Y cuando oras una oración tan impersonal,
donde no lo toma en cuenta que Él está allí para que le derrame tu alma. Él está allí. Se siente triste de que tú hayas orado, supuestamente hablado con Dios y no haya hablado. Porque a veces nuestras oraciones no son hablando con Dios, son dándole órdenes a Dios. Dame esto, dame aquello, dame lo otro y dame lo otro. Le hablamos a Dios de todo lo que creemos que necesitamos, pero no le derramamos el alma a Dios. Jesús te está buscando ya, ¿puedes darte cuenta? Su espíritu ya te está hablando. ¿Cómo vas a responder? Si como Zaqueo siente la voz de Dios que te dice dónde no está bien, empieza a ceder tu corazón, tu voluntad en las manos del Señor. Si sientes como Zaqueo que todo lo que tienes no ha bastado, entonces reconoce que quien te falta es Jesús. Como la mujer samaritana, reconoce que tu alma está sedienta, que nada la puede saciar, que necesitas un encuentro con tu Salvador. Esta lista de encuentros que hemos estudiado con nuestros muchachos esta semana, ¿son historias de ayer o siguen ocurriendo hoy? Te pregunto, ¿siguen ocurriendo estos sucesos hoy? ¿Podrías decirle, Señor, yo quiero que también eso ocurra conmigo? Que yo responda a tu búsqueda, que tenga un encuentro poderoso contigo y que tú transforme mi vida. Quiero concluir hablándote de esa historia de Saulo que ya tú conoces. Ya te hablé de que Jesús lo buscó, ya te hablé de que Jesús lo encontró, pero quiero concluir diciéndote que Jesús también lo transformó. La vida de Saulo tiene un punto que marca la diferencia, ese encuentro con Jesús, camino a Damasco. Antes de allí es el Saulo perseguidor, después de allí es Pablo el evangelizador. Jesús no solo lo transformó, sino que le dio propósito a su vida. El resto de la vida de Pablo es una vida de servicio, de predicación, de propósito, de sentido. Cuando te encuentras de veras con Jesús, el resto de tu vida será una vida diferente, una vida que te transformará completamente. ¿Necesitas ese encuentro con Jesús? Yo lo necesito. Vamos a cantar nuestro himno y luego yo vengo para orar, donde vamos a pedirle a Dios que nos dé ese encuentro y que lo sintamos y lo busquemos, porque Dios está allí buscándonos. Jesús,
Qué lindo canto. Este canto nos dice, ven a Jesús, ven a la fuente de vida, que ese es nuestro Salvador, de manera especial. Yo quiero animarte, hermano, a que no solo recordemos hoy la historia de Zaqueo. Quiero animarte a que hoy tú seas y yo seamos ese Zaqueo. Que vayamos a ese encuentro, ese momento especial donde derramemos nuestra vida al Señor y podemos estar seguros que Dios está allí para bendecirnos. Vamos a orar, vamos a entregarnos a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, Señor, gracias, porque tú siempre nos buscas. Qué bueno es saber que al mirar toda la Biblia es Dios buscando al hombre. El mismo Jesucristo desciende del cielo para buscarnos, para encontrarnos. Qué bueno, Señor. Gracias. Danos, oh Dios, un cambio de visión, que podamos entender tu preocupación y tu búsqueda constante de nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, que cuando nos encontramos contigo, con tu palabra, no es casualidad. Tú eres quien ha propiciado ese encuentro. Ayúdanos, oh Dios. Padre, cuántas cosas tenemos y hacemos para sentirnos bien y cuántos descuidos en buscarte, para luego darnos cuenta, tal vez, de que ninguna de las cosas que conseguimos suplen realmente nuestra necesidad del alma, que solo lo haces tú. No nos permita, Señor, andar por la vida con muchas cosas y sin ti, porque eso equivale a nada. Ayúdanos, Señor, a darte el primer lugar en nuestras vidas. Transfórmanos, oh Dios. Y como lo hiciste con Zaqueo, transforma nuestras prioridades, nuestros valores. Que nuestros propósitos, Señor, sean otros al tenerte a ti. Y vivamos para bendecir y para salvar a otros. Gracias, Señor. Quiero pedirte una bendición especial por cada hermano en su casa, cada hermana, cada amigo que nos escucha, que nos ve. Quiero pedirte una bendición especial por todo el team que organiza este programa. Señor, todo el grupo, desde Rafael Carrillo, Anorfito, Arnolfo, hermano Whitmar. Quiero pedir una bendición especial por nuestros conquistadores, Señor, por el liderazgo que está allí con el hermano Oscar y todos sus líderes, Señor, especialmente por nuestros muchachos, Padre. Permite que ellos también puedan buscarte y encontrarte y tú puedas hacer de sus vidas una vida poderosa de aquí en adelante. Gracias, Señor, por ello. Nos colocamos en tus manos, Señor, para que hagas tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amado, que Dios te bendiga, que Dios nos guarde. Esta tarde seguimos con nuestro vespertino y esta noche estaremos aquí en la iglesia trabajando en la renovación. Así que estás invitado a estar con nosotros en cada una de esas actividades. Que Dios te bendiga.